otro día de este especial de Halloween. Hoy me toca a mí hacer el book tag espeluznante. ¡Empecemos! La primera pregunta es: un laberinto. ¿Cuál es un libro que te ha confundido desde el principio? Release de Patrick Ness es un libro supremamente confuso. ¿Por qué? Porque hay dos historias en un mismo libro, y una historia es la historia de un chico real, y la otra historia es la historia de un fauno con una reina y espíritus que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Y al payaso no le gusta que lo confundan. No le gusta. La segunda pregunta es la casa embrujada. Y para ello tenemos que decir un libro con una ambientación muy macabra. No es un libro de terror ni de suspenso, pero es un libro horroroso en el que Japón ganó la Segunda Guerra Mundial. Y en este libro nos encontramos con un Estados Unidos regido por todas las costumbres de Japón, pero por las peores costumbres de Japón, las más macabras, radicales, en las que la obediencia predomina por encima de todo. Y eso da mucho miedo, porque si dices que el emperador se peinó mal, ya te mandan a matar. Eso es una ambientación macabra. Para la tercera pregunta vamos a hablar del novio fantasma, o sea, tu novio literario eterno, o el de Isa. Maxon, Dimitri, todos ellos ya quedaron atrás, porque desde el momento en el que Isa leyó Una corte de rosas y espinas o A Court of Mist and Fury, se enamoró de Rysand. Y ya está, es un Dark Lord y es absolutamente magnífico y enamora y es inteligente y es kinky y es sexy y oh my god. Así que este es el novio eterno de Isa, y quien se lo quiera quitar se las verá conmigo. La cuarta pregunta son los dulces. Eso quiere decir el mejor libro de Halloween de la vida. Hay muchos libros de terror, pero hay uno que no es tan de terror, sino más bien gótico, que a Isa le encanta, y es Pie de bruja de Carolina Andújar. Aquí nos encontramos con la historia de una pequeña bruja que se llama Ava y un hombre que se llama Slavin, que resulta que es una historia muy interesante para Halloween porque desciende nada más y nada menos que de la línea Draculesti, o sea, de Vlad Dracul, el emperador que empalaba a la gente y que inspiró la leyenda de Drácula, el vampiro. La quinta pregunta son vampiros en todas partes. ¿Hay algo que estás cansado de ver en todos los libros que la gente recomienda para... En realidad, Isa está saturada de ver revoluciones y gobiernos opresivos. El momento de las distopías fue tan denso, tan denso, y había tantos libros y se leyó tantos en su momento, que ahora está hasta las narices de payaso de esos libros. Así que no quiero más distopías. Hoy Isa no quiere más distopías por un momento. La sexta pregunta son calabazas en todas partes. Y para ello tenemos que decir algo que no nos cansamos de leer. Y para esta pregunta, Isa ha escogido a los bad boys, a la gente mala de los libros, a los villanos, pero sobre todo a los héroes y a los príncipes que salvan el día a pesar de lo torturados que estén. Vamos, que Isa le encanta leer eso y nunca va a dejar de shippearse con todos los personajes que lea. Para la séptima pregunta, el 7, ya nos pasamos del número del mal, pero la séptima pregunta es el mal encarnado. Para ello tenemos que leer o decirles el peor villano que hemos leído. Vamos a repetir un libro en este book tag y es Pie de bruja, porque en este libro hay un personaje que me gustaría desmembrar personalmente, y es el reverendo Nemeth. Es un asqueroso religioso que solamente se mete con los niños, conspira con todo el pueblo para que odien a los protagonistas, y es un absoluto degenerado, que representa de hecho muchas cosas que suceden en la actualidad, pero no vamos a hablar de ello. Solo digamos que Nemeth tuvo un camino directo hacia el infierno, tal vez de la manera más literal. Para la octava pregunta, vamos a invocar a los espíritus de la tabla Ouija. O no tanto, porque la pregunta en sí es un libro que toca temas con los que no te querrías involucrar. Aquí Isa ha escogido herejía
de David Lozano Garbala. ¿Y con qué temas no nos gustaría meternos ni a Isa ni a mí? Porque, oye, un payaso diabólico no le iría bien allí. Y es la Inquisición. Esta sociedad horrorosa institución que quemaba a la gente cuando pensaba que estaba cometiendo alguna herejía, pero es que todo era herejía para ellos, y eso no es justo, porque eran tontos fanáticos religiosos, e Isa y yo no queremos tener nada que ver con ellos. La novena pregunta es uno de mis días favoritos del año y es la víspera del Día de los Muertos, que para ella, como en ese día pasan los muertos al camino de los vivos y los vivos son arrastrados al mundo de los muertos, tengo que decir a qué libro me gustaría ser arrastrada. Tras mucho pensarlo y descartar Hogwarts, el campamento mestizo y muchos otros lugares bastante clichés, Isa ha decidido que en orden para estar con su novio fantasma, pues tendría que mudarse a Bellaris. Y yo estoy de acuerdo, es un muy buen sitio para payasos, de hecho creo que no tienen payasos en Bellaris. Habría una muy buena oportunidad de trabajo ahí para mí. Pero más allá de eso, Bellaris es la ciudad perfecta y es hermosa y tiene a los Illyrian y tiene a Rysand y tiene absolutamente todo lo que podrías querer en una ciudad. Muchas estrellas también. La décima pregunta es algo que yo nunca he hecho y es controlar a alguien con un muñeco de vudú. Y para ello vamos a tener que ver a qué autor controlaríamos para que escribieran todo lo que quisieras. Autora que yo controlaría solamente para que escribiera otros 7 libros, no pido más. Mira, es muy sencillo. Sobre los merodeadores es obviamente J.K. Rowling. Seguro que le hace mucha gracia, viniendo de un payaso. La 11ª pregunta, anda que lo dije bien, es el gato negro. Para ello tenemos que decir cuáles son los signos que vemos en los libros para pensar que no nos van a gustar. Y esto es muy sencillo, Isa detesta los libros mal construidos, con personajes poco creíbles y sobre todo con errores garrafales de edición. ¿Saben a quién le estoy hablando? La última pregunta es el caldero de una bruja, donde se meten muchos elementos y luego sale algo mágico. Y para ello tenemos que decir eso, un libro que combine muchas cosas, pero cuyo resultado sea mágico. Y la respuesta a esta pregunta es Peter Darling, un libro que combina absolutamente todo lo más oscuro del país de nunca jamás, más representaciones de la comunidad LGBT, más un romance súper tórrido y muerte y dudas y absolutamente todo lo malo con las sirenas y con las hadas de Neverland. Así que es un libro bastante raro y que puede que Garfio se enamore de Peter y Peter de Garfio, pero es un libro mágico. Y eso ha sido todo por el Book Tag macabro. Y espero que les haya gustado, porque si llegaron hasta este punto del video, tienen que comentar: Isa odia a los payasos. No se olviden de darle like a este video, suscribirse a este canal y a este especial de Halloween, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces...